El mundo confunde los principios con los valores. Pero en una vida de un hijo, una hija de Dios, los principios se edifican sobre la roca que es Jesucristo, y esos principios van a cargar, sobre ellos se va a sostener toda la vida cristiana. Así que si un principio es débil, si un principio es frágil, si un principio está edificado pero está mal edificado, se usaron varillas de mala calidad, de diámetros menor a los que se debían de hacer, o la mezcla se hizo con un cemento de segunda, entonces ese principio podría hacer caer toda la vida, toda la edificación. Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia, cuando alguien dice, wow, mira cómo ha tomado de parte de Dios, mira cómo se ha entregado al Señor, mira, pero no dedica en su vida el tiempo para edificar esos principios, y hace cualquier cosa con los principios y dice, sí, yo sé que hay que escuchar la instrucción de la autoridad, pero es que no, la verdad sé más que él. La verdad es que yo he conocido más que él. La verdad es, y cuando pasan esas cosas es que has edificado, has puesto una columna débil, y sobre eso se derrumbó tu vida o la vida de la persona que hace eso. Entonces hoy vamos a hablar sobre un principio que es autoridad. Hay otros principios como amor, hay otros principios como perdón, hay otros principios sobre lo que descansa la vida de un hijo o una hija de Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre autoridad y vamos a leer tres. Quienes estén a través de nuestra página de Uno La Congre, bienvenidos a Uno La Congre, ahí digitalmente. Vamos entonces a Primera de Samuel capítulo 14. Luego vamos a leer Primera de Samuel capítulo 24 y luego Primera de Samuel capítulo 26. Vamos a hablar de tres personajes en la escritura que son relevantes en la historia del pueblo de Israel. El primero va a ser Saúl, el segundo Jonatán su hijo y el tercero David. Y en el tercero vamos a encontrar esa confrontación entre Saúl y David. Vamos a hablar más adelante sobre ello y la posición de cada uno de ellos. Primero, entonces, Primera de Samuel capítulo 14, versículo 1, ya lo tenemos ahí, muchas gracias. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, entonces dejamos claro que Jonatán es hijo de Saúl. ¿Quién es Saúl? El primer rey de Israel. Antes de Saúl no había rey. Antes de Saúl los profetas eran los que determinaban la dirección del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel quiso ser como las otras naciones del mundo, menospreció lo que Dios les había dado, el honor, el privilegio de ser dirigidos por Dios a través de sus profetas, a través de sus jueces, a través de sus patriarcas, y entonces le pidieron a Dios que trajera un rey. Es una nación que ha cometido error, prevaricación, pecado, deshonra contra Dios durante toda su historia. Entonces dices, ¿por qué Dios lo sigue manteniendo? Porque fue Dios quien los escogió. Esa nación se fundó sobre la fe de un hombre. Y la vida que tú tienes en Cristo está fundamentada sobre la fe que tú tuviste al creerle a Él. Así de precioso, así de apreciado es Dios, eres tú delante de los ojos de Dios. Entonces, podemos fallar, pero eso no nos va a desechar. Podemos caer o tropezar, pero eso no nos va a desechar. Lo que va a hacer el Señor es traer a su Espíritu Santo y decir, aguas, la estás regando, estás fuera de la voluntad, estás en tinieblas, ven y yo te rescato. Y el amor de Dios vendrá. Y así ha sido Dios con su pueblo Israel. Nosotros no somos judíos, somos mexicanos. Si alguno de ustedes tiene antecedentes judíos, qué buena onda, pero yo no, Quetzalcóatl, ¿verdad? Huitzilopochtli y algo de los españoles, pero tengo más de acá que de allá, así que India María. Entonces, ¿qué está diciendo? Bien, regresamos entonces. Israel pide a rey, pide a su rey. Queremos un rey, Dios. No nos basta con los profetas por mucho que se muevan en el espíritu.
No nos basta con los profetas por mucho que caminen en integridad. Queremos un rey. Y Dios les separa un rey y les da un rey llamado Saúl. Y Saúl tiene un hijo que es Jonatán, Cifer. También menciona que ellos pidieron un rey porque veían que las naciones de alrededor tenían un rey. Por eso, o sea, quisieron ser como las otras naciones, siendo que Dios les había dado el honor de no ser como las otras naciones. Gracias, mijo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa a veces cuando queremos ser como los del mundo, imitar a los del mundo, hablar como los del mundo, comportarnos como los del mundo, tomar alcohol como los del mundo, criticar como los del mundo. O sea, queremos ser como ellos. ¿Por qué? Porque desechamos el tesoro que Dios nos dio, que es su gracia. Entonces no queremos eso. Queremos atesorar lo que Dios nos dio, su santidad, su libertad, ¿verdad? Sí. Bien, ahora, regresando al texto, dice que aconteció que Jonatán, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, o el paje de armas. En el Antiguo Testamento, el paje de armas o el escudero carga las armas de su señor, pero no solo las carga, también las usa, sabe, es diestro, es hábil y su labor es estar pegado a su Señor para poderle ayudar en todas las cosas, en todo lo que necesite y cuando sea indispensable, cuando sea necesario protegerlo de cualquier ataque de sus enemigos. Esa es la labor de un escudero de Dios. Hay un libro que se llama El Escudero de Dios, les recomiendo que lo lean, está re bueno. Y no solo aplica para los pastores, para proteger a los pastores, aplica para proteger a cualquiera que tenga una investidura puesta por Dios. Vamos a hablar fuerte, ¿sale? Lo bueno es que yo no hablo tan fuerte. Ahorita le voy a pedir a mi esposa que cierre el mensaje. El otro día decía uno de ustedes, no voy a decir quién porque si no se enoja el esposo de Ale, Linet. Dice que cuando llegó Ale por primera vez a la congregación, invitada por él, dice, la pastora tomó el micrófono para poder predicar y él dijo, órale. Y ella dijo, ¿qué? No, es que va a hablar la pastora. Entonces fíjate cómo uno hablando en el amor y todo, pues estás acostumbrado a todo eso. Versículo 2. ¿Dónde estamos? No, en el 1, no hemos terminado de leer el 1. Dice a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Di conmigo, no lo hizo saber a su padre. Israel estaba en guerra. El papá de Jonatán, ¿qué era? Era la cabeza de la nación. Jonatán es su hijo. Y Jonatán dice que le dice a su criado, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Vamos del lado de los enemigos, y no se lo dijo a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Acuérdate de los 600 hombres que Saúl llevaba. Bien, Jonatán se va con ¿cuántos? O sea, eran 2. Y su padre, que estaba en guerra, estaba con ¿cuántos? 600. Muy bien. No te olvides del número 600. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Entonces era una cañada, y un peñasco de un lado afilado y del otro lado afilado, para poder rapelear, ¿verdad? Es una pared, el peñasco es una pared. Y dice, el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur.
Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás, escucha, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El cuate tenía una convicción acerca de Dios. Podía con pocos o con muchos, ya Dios lo había mostrado muchas veces. Entonces tenía conocimiento de la capacidad de Dios, pero lo que no tenía es una relación con Dios. Dice, quizás Dios. Entonces, ¿qué necesita? Una señal. Porque eso es lo que pasa cuando no tenemos el crecimiento con el Señor. Cuando no hemos desarrollado los sentidos, no los hemos ejercitado para tener una relación, una vida de oración. Y la vida de oración nos lleva a una intimidad, porque con esa intimidad podemos rápidamente, fácilmente poder discernir y escuchar la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Aquí estaban en guerra y el asunto era de altísima importancia, le podía costar la vida a él y a su paje de armas. Pero la parte importante es que este muchacho, Jonatán, dice quizás, tal vez. ¿Dónde nos quedamos rápidamente, por favor? Ajá. Charles. Sí. Pero no la convicción de que lo por eso dice quizás. No, tenía el conocimiento que Dios lo podía hacer, tenía esa certeza, pero no escuchaba la voz de Dios porque no tenía esa relación, esa intimidad como Samuel. ¿Qué hubiera hecho Samuel si los que han leído la escritura y conocen la vida de Samuel, qué hubiera hecho Samuel si hay un escenario en el que tiene que atacar a los enemigos? Preguntarle a Dios. Ese es el primer paso para una decisión de alto nivel en tu vida, en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tus padres, o con tu trabajo. Cuando vas a tomar una decisión de alto nivel, tienes que buscar a Dios y preguntarle a Dios, y no hacer nada hasta que Dios no te diga qué tienes que hacer. Porque si das el paso y dices, quizás Dios nos bendiga y etcétera, vas a correr un riesgo gratuito sin que Dios te haya mandado. Aquí no dice que Dios lo mandó. No dice que, y dijo Dios a Jonatán, sepárate del ejército y de tu padre y ve con tu paje de armas al otro lado, porque se fue del otro lado, no había forma de comunicarse con su papá y sus 600 hombres, y cuando se fue del otro lado, no dijo, Dios me mandó, así que como Dios me mandó, yo voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer, como fue el caso de de Josué. Entonces, no pierdas de vista esta conducta. Es muy importante porque aplica hoy en día todo el tiempo. Dice, y su paje de armas, versículo 7, ¿verdad? Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Qué tipo? O sea, fíjate bien, no pierdas de vista esto. El paje de armas, el escudero, le dice, ve y haz todo lo que esté en tu corazón. Pero un escudero de veras, uno de verdad le hubiera dicho, hey, ahí está tu padre como autoridad y además está Dios por encima de tu padre. Hay que consultar a Dios, hay que preguntarle a Dios, porque tu vida, mi Señor, está en peligro. Deja de la mía, yo soy tu escudero y me voy a poner ahí y voy a pelear contigo. No voy a dudar en hacerlo si tú decides hacerlo, pero tu vida está en peligro y yo tengo que proteger tu vida. ¿Sí me sigues? Así que el escudero tampoco tenía una relación con Dios. No pierdas de vista estas cosas. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar el 8 a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, suban a nosotros, entonces subiremos, porque Dios Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por qué. Y solo dame una señal chiquita. Solo por señales se mueven los inmaduros. Solo por señales se mueven los que no viven una vida en el Espíritu. Solo por señales se mueven aquellos que no tienen una vida de oración. Y no puedes, porque cualquier señal puede ser un engaño, cualquier señal puede ser un error, cualquier señal puede ser. ¿Sí me sigues? Entonces, iba a dar un testimonio, pero tenemos tanto que ver que voy a reservarme. A ver si
El Espíritu Santo me dice que de todos modos hay que darlo. ¿Dónde estamos? ¿10? Mas si nos dijera así, subamos. Sí, 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Acuérdate que están en una cañada. Hay un peñasco de un lado, un peñasco del otro, y los enemigos están atrás de ese peñasco. Tienen sus centinelas de lejos. Están viendo al ejército enemigo del otro lado con los 600 hombres, a Saúl con 600 hombres, y no alcanzan a ver a estos dos que están metidos ahí en medio, pero entonces se asoman y se dejan ver. Dice que se muestran, dice el versículo 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de arma y subieron, y dijeron: suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepado con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. No tengo idea qué es la yugada de tierra, pero un espacio pequeño. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación en los enemigos de Israel por causa de dos. Si nos quedamos ahí decimos: wow, Señor, verdaderamente Jonatán creía que tú podías hacer un asunto, causar una grave crisis y si seguimos leyendo los siguientes versículos te lo puede confirmar, pero vamos a terminar de leer toda la historia, ¿te parece? Versículo 16, los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista y vean quién se haya ido de los nuestros. O sea, el escenario era que los enemigos habían entrado en crisis y en un terror. ¿Quién provocó ese terror? Y entonces el papá le dijo a Ahías: trae el arca, versículo 18, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios... 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista y vean quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Detuvieron su tiempo de sacrificio, su tiempo con Dios, lo detienen porque aumenta el caos, aumenta todo ese escenario de destrucción en el campamento de los enemigos, de los filisteos, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Vamos a dejar de buscar el tiempo de Dios, la aprobación de Dios. Lo que debió de haber hecho Jonatán o su paje antes para dar ese paso, Saúl lo quiso hacer, pero le dijo al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, cuando tú dejas el altar, cuando tú dejas el tiempo con Dios, cuando tú dejas tu tiempo de oración, lo cambias por el pueblo, por lo que diga la gente, por lo que diga la familia, por lo que diga los amigos, por lo que diga tu esposo, tu esposa. Déjame decirte una cosa: es importante lo que diga tu esposo o tu esposa, es muy importante, pero no puedes sustituir lo que Dios va a decir. Dios puede hablar a través de tu cónyuge o a través de tus hijos o a través de tus padres. Claro que Dios puede hablar a través de ellos. Dios puede hablar a través de tu pastor o de tu pastora, sí, pero no puedes sustituir lo que Dios tiene que decirte en tu tiempo de intimidad con Dios. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué nos quedamos rápido? 20. Gracias, 21, ¿verdad? ¿O 22? 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. ¿Qué es lo que causó esto? Que los filisteos empezaron a agarrar entre ellos y se empezaron a matar entre ellos y empezaron a decir: no, tú me debes dinero, toma. No, tú me caes mal, toma. No, tú me viste mal, me viste feo, toma. Y se empezaron a matar entre ellos. Había una confusión provocada por ¿quién? ¿Quién provocó esta confusión? No. ¿Quién la provocó? Jonatán y su paje de armas. Decía Isaac contestando a mi pregunta: Dios
Pero la provocación no provino de Dios. Dios no dio una instrucción a Jonatán. No pierdas de vista esto. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Nada tontos. Habían visto que el terror se había apoderado de los filisteos y no sabían ni siquiera por qué. Se había vuelto eso un caos interno en el campamento filisteo. Y los que conocían a los israelitas, cuando los vieron venir, dijeron: no, yo me voy a poner del lado ganador. Su Dios derrota a nuestros dioses de una manera sencilla. Y es tiempo de guerra, yo me pongo de ese lado. Entonces, asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Dios a Israel aquel día. Fíjate, Isaac, fíjate. Y llegó la batalla hasta Betabén. Dios actuó a través de un impulso carnal del hijo del rey. Decía Isaac, Dios intervino. Dios sí intervino, pero no había enviado. El plan no era de Dios. Dios no había programado, no había estructurado, no había hecho. Quiero que quede bien claro aquí. Vas a tomar decisiones en tu vida que no tienen que ver con Dios y Dios te va a bendecir porque Dios está contigo. Pero si Dios tenía un plan diferente para ti y tú tomaste la decisión sin haber consultado, sin haber preguntado, sin haber tenido la dirección de Dios, entonces ese plan se va a truncar y Dios va a tener que esperar, va a tener que atrasar los tiempos de la bendición que Él había preparado bajo su instrucción, porque tomaste pasos y tomaste decisiones que no estaban bajo la dirección de Dios. Entonces Dios va a estar contigo y Dios te va a bendecir. Pero ese plan se va a quedar truncado hasta que vuelvas al escenario en donde pueda ser dirigido o dirigida por Dios. ¿Dónde está la clave de todo? Escuchar su voz y obedecer. ¿Estás conmigo? ¿Los estoy confundiendo? Ahora, versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Fíjate la palabra del rey, porque lo que hizo fue: vamos a hacer ayuno. O sea, hoy lo diríamos de esa forma: vamos a estar en ayuno hasta que yo vea a mis enemigos caer delante de mí. Y si alguno rompe ese ayuno, sea maldito, dice el rey. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. ¿Quién hizo el juramento? No Jonatán, ¿verdad? Lo hizo el rey. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. O sea, recuperó fuerzas. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Entonces vino temor sobre el pueblo, porque vieron que Jonatán, el hijo del rey, tomó y probó de la miel sacada del panal. Aunque Jonatán no había escuchado esa dirección, le dijeron: ya no lo hagas, tu padre hizo un juramento. ¿Cuánto más? Dice, por haber gustado un poco respondió Jonatán, perdónenme. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Qué está haciendo? Desautorizando a su padre. Está diciendo: mi padre se equivocó. ¿Por qué mi padre no entiende que si comemos estamos fuertes para pelear? Porque tu padre es la autoridad y Dios está con él. 3 puntos, porque ahora mi celular se quedó sin batería, pero los tengo en mi memoria. Uno es vestimenta, otro es vestidura y otro es investidura.
La vestimenta es la ropa que traemos, según la ocasión. La vestidura tiene que ver con una posición de autoridad, pero la investidura es la delegación de autoridad puesta, de una autoridad sobre otra persona para que pueda tener esa investidura y tomar el lugar de la otra persona, o por lo menos, si no tomar su lugar, sí tomar atribuciones, como un embajador, por ejemplo. El embajador de un país no es el presidente de México, pero el embajador representa al presidente. Entonces tiene una investidura puesta ¿por quién? Por el presidente de México. En el sistema democrático de México, el presidente propone al embajador de cualquier país al Congreso, y el Congreso revisa su currículum, revisa su historia y entonces aprueba o desaprueba. Ese es el sistema democrático. En el reino de los cielos, la vestidura es la herramienta o es la aprobación, el respaldo de Dios para poder poner investidura sobre alguien más. Quiere decir entonces, en esta congregación donde tenemos una identidad de servicios, el servicio, voy a hacer ejemplos, porque tenemos servicio de limpieza, servicio de sonido, servicio de transporte de sonido, servicio de transporte de sillas, servicio de ¿qué más? De niños, ahorita que no hay niños, ¿de qué más? Servicio de música, de la alabanza, ¿ok? Hay distintos servicios y al frente hay una persona responsable de esos servicios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se ejerce la vestidura que recibieron los responsables de cada servicio? En las reuniones. Es decir, termina la reunión, nos vamos a comer y en la tarde a lo mejor algunos de ustedes se van al cine y a ti te tocó, por ejemplo, la limpieza de la reunión, pero el responsable de limpieza te habla a las 6 de la tarde, tú estás en el cine, te habla y dice, oye, necesito que vayas y hagas la limpieza de mi carro. Ya está fuera de la esfera de autoridad. ¿Sí me sigues? Hay pastores que hacen eso, no voy a hablar de ellos, pero hay pastores que hacen eso. Ahora, yo no lo voy a hacer nunca, ¿sale? Si quieres lavar mi carro, no me voy a oponer, pero yo no te voy a mandar a lavar mi carro. No sé. Muchas gracias, por cierto, lo que hiciste esta semana con las sillas. Gracias, Manuel. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué estaba yo diciendo? La vestidura y la investidura. Entonces, en una reunión están los pastores, están los diferentes servicios, pero hay una identidad, hay una investidura que está puesta sobre esos servicios. ¿Cómo se llaman? Anfitriones. Es muy importante que no pierdas de vista eso. El anfitrión tiene la posición de los pastores cuando no están los pastores, pero cuando están los pastores, los anfitriones están ahí para poder hacer eficiente, real, la operación completa. Y otra responsabilidad que tienen los anfitriones en cada reunión es que abran el cielo sobre de ellos. Es muy importante en la reunión, antes de que llegue limpieza, antes de que todo, que se haya abierto el cielo sobre ese lugar. Es una responsabilidad que está delegada de la vestidura de los pastores sobre, dan investidura a los anfitriones para que se aseguren de que todo ocurra. Entonces, bajo esa escala de autoridad, si de repente alguien de alguno de los servicios no está haciendo su labor, vamos a hablar específicamente de la música. ¿Quién es el responsable de la música? Entonces, alguien, Tato, les manda en chat, yo me imagino, tiene un grupo, los de música, les manda y les dice, oigan chavos, nos vemos a las 9 de la mañana y nos vemos en la palapa porque vamos a tener unos 15 minutos antes de ensayar, por decir algo. Manda al y entonces vienen todos menos una persona. Tato, que es del servicio de esa reunión, responsable de la música, no llega una persona y Tato no viene conmigo, con mi esposa y dice, oye, no llegó tal persona, ¿qué hago? Ya está dada la vestidura para hacer lo que tengas que hacer como autoridad. La responsabilidad delegada es para que la ejercites y la ejecutes.
Es cierto que a veces nos pasamos y a veces usamos la autoridad mal. Hay veces que nos propasamos con la gente, o la gente, si somos débiles de carácter, la gente se propasa con nosotros. Es cierto, pero es un entrenamiento de ejercicio de autoridad en el reino de los cielos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, estoy poniendo el ejemplo de Tato porque pues, es mi hijo. Entonces, él si hay algo que reclamar, me lo va a hacer después. Entonces, ¿qué hace Tato? Ejercita la autoridad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no has llegado? Es que me levanté tarde. Ok, vente, pero no vas a subir. ¿Sí me sigues? Por decir algo, ¿no? A lo mejor él dice, vas a subir hoy, pero no dentro de 8 días. O te va a tocar regaño, yo no sé. Cada quien ejercita su autoridad como considere, de acuerdo a la dirección, en mi opinión, del Espíritu de Dios. Así debe de ser. Pero vamos a suponer que entonces esa persona no llega, y en lugar de venir con nosotros, porque es nuestro hijo y nos tiene ahí de recámara a recámara, de repente en lugar de eso lo que hace es que va con los anfitriones. Oye, no ha llegado tal persona. ¿Cuál es el ejercicio del anfitrión? Tato, llámale a la persona. Haz tu labor porque tienes una vestidura. Tú fuiste investido con ese servicio para la responsabilidad de ese servicio. Dentro de la música, y ustedes lo han visto, de repente está Tato le dice a alguien de la música, del grupo de música, y le dice, hoy diriges o mañana diriges. Entonces Tato, que tiene la vestidura, pone investidura de dirección en esa reunión, en la música, a esa persona. Esa persona entonces va a poder desarrollar sus sentidos, crecer en carácter, crecer en autoridad, poder dirigir el tiempo de música en la reunión, pero no va a poder voltear y decir, ¿por qué ese piso no está trapeado? Porque no fue investido para eso. ¿Me sigues? Entonces, el responsable de limpieza o a quien le tocó trapear en ese momento el lugar no tiene que contestar a esa provocación o a esa confrontación porque no es su autoridad. La vestidura da la identidad de qué y en qué. Entonces no lo pierdas de vista. No pierdas de vista que Jonatán no había escuchado a su papá, el rey, dar este juramento delante de Dios. Y además, esta condenación, esta sentencia para quien lo hiciera. Cuando el pueblo ve a Jonatán que rompe o que hace algo que su padre había establecido como rey, lo detienen. Pero Jonatán, en lugar de detener, tirar la vara, separarse del panal y decir, no lo sabía, ahora me voy a presentar delante de mi padre o de mi rey, y le voy a decir que porque no lo sabía, es decir, me voy a pedir que me disculpe o que me perdone por haber hecho algo que él había dicho pero que yo no sabía. En lugar de hacer eso, lo que hace es desafiar, confrontar la investidura de su padre. ¿Con quién? ¿Con su padre? No, con el pueblo. No pierdas de vista lo que pasa con el pueblo en ese reinado. ¿Seguimos? Apenas va un pasaje. Órale. Es más, de repente, si los empiezo a ver que se duermen, le paramos, ¿sale? Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente? Entonces, voy a tomar desde el 29. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micman hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y los degollaron ahí. No, me brinqué, ¿verdad?
Gracias. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. ¿Qué provocó Jonatán? Provoca un caos en el campamento enemigo, provoca que el ejército se levante sin la dirección de Dios, provoca que por el caos y el escándalo que había causado el campamento, Saúl no pueda darle su lugar a Dios y su tiempo de Dios para que le diga qué tiene que hacer. ¿Qué crees que le hubiera contestado? Si Saúl hubiera tenido un corazón para Dios, un corazón dispuesto a hacer lo que fuera con Dios, ¿qué crees que hubiera hecho Saúl? A Saúl lo que hubiera hecho es: voy a hacer el altar, voy a levantar y voy a dejar que el profeta hable, que Dios hable a través de su sacerdote y me diga qué tengo que hacer. Ahí está el escándalo, ahí está el caos. Mi hijo y su paje de armas no están aquí, pero yo no lo mandé. Y ciertamente Dios tampoco lo mandó. Así que yo tengo que esperar. Yo tengo que asegurarme que lo que siga a partir de ahorita, Dios lo dé. ¿Qué crees que hubiera dicho Dios? ¿Qué crees que qué instrucción le hubiera dado Dios a Saúl? No la sabemos porque no se esperó. Quizás Dios le hubiera dicho: deja que se acaben entre ellos, no te muevas. Ve por tu hijo, manda a un grupo de soldados a que recuperen a tu hijo y a su paje de armas. Pero no te levantes porque yo ya causé eso. Yo ya provoqué eso. Tu hijo lo inició, pero yo, guardando la vida de tu hijo, provoqué eso. No te muevas. Pudo haber sido eso. Pero en lugar de ello, Saúl detiene su tiempo con Dios y toma el paso. Y cuando toma el paso y toma la decisión y actúa, su ejército se cansa. Y por haber visto lo que el hijo del rey, con toda su influencia, con toda su posición, hizo contra el mandato de su papá, el juramento de su papá, provoca que el pueblo haga lo mismo que él, ofenda a Dios. Así que no solamente comen contra el juramento de su padre, del rey, sino que además comen carne con sangre. Ya no había límites. Ya no había, si vas a hacer la primera, la segunda, ¿qué importa? ¿Quién provocó eso? Jonatán provoca el caos. Jonatán provoca que su padre no tenga dirección de Dios. Jonatán provoca entonces también que el pueblo peque contra Dios. Ya no solo romper el juramento de su padre, también pecar contra Dios comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dice: entonces el pueblo peca, y él dijo: ustedes han prevaricado, ruédenme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: espárcense por el pueblo y díganles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y dególlenlas aquí, coman y no pequen contra Dios comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. Fíjate bien. Y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. ¿Quién les dijo eso? El pueblo. Un pueblo completamente ajeno a Dios. No hubo uno como los 12 príncipes, que 10 dijeron que no, pero 2 dijeron: no. Dios lo entregó en nuestras manos, Dios lo va a entregar en nuestra mano. No hubo uno que dijera: espérame, Saúl, ve todo lo que causó el no darte tiempo con Dios, el no dedicar tiempo para tener dirección de Dios. Haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí. ¿A quién? A Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová, ¿qué? Estaba probando el corazón de Saúl. Hay gente que dice: es que yo le he preguntado a Dios durante mucho tiempo y no hay respuesta. Está probando tu corazón, porque no da respuesta, es la respuesta. O sea, sí da respuesta, solo que no es la que tú esperas que te diga, lo que tú esperas que te diga, o que te responda a la pregunta que tú tienes. Dios se queda callado. Y dice que como no, dice entonces, vengan acá todos los principales. Dice: mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Versículo 38. Entonces dijo Saúl: vengan acá todos los principales del pueblo y sepan y vean en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá.
Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: ustedes estarán a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. O sea, le va a costar la vida a su hijo y nadie le dice nada. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre ¿quién? ¿Por qué necesita echar suertes Saúl? Porque no tiene a Dios, porque no tiene relación con Dios. Porque si se hubiera tomado el tiempo de Dios, cuando había el escándalo, Dios le hubiera dicho: es tu hijo quien provocó esto, corrige el asunto, para que tu pueblo no coma carne con sangre, porque Dios ya había visto que se iba a transgredir todo eso. ¿Me sigue? ¿Estamos? ¿No los estoy haciendo bolas? Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró diciendo: ciertamente gustó un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Ay, hijo. ¿Dónde nos quedamos? Y Saúl respondió: así me haga. 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Desafiando la autoridad de su rey. Ya lo había hecho una vez y no pasó nada. Entonces lo puede hacer otra vez y no pasar nada. ¿Cómo se le llama eso? Impunidad. Hay personas que creen que porque vivimos en la gracia tenemos impunidad. Podemos hacer lo que queramos, ofender a Dios como queramos y que no va a pasar nada. Dios sabe. Cuando no tienes una relación con Dios, necesitas echar suertes para ver dónde cae el señal, donde Dios dice: ahí, de ahí proviene el problema. Pero cuando tienes una intimidad con Dios y estás ahí con el Señor y estás peleando y estás metido con Dios, el Espíritu de Dios rápidamente te dice: hey, ahí es. Cuidado. Aguas con ese corazón. ¿Escuchaste lo que dijo? Es muy sencillo, es fácil, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo expreso de una manera muy sencilla de entender? Y no porque no, los considere que no, sino tenemos que ser sabios y entendidos en el Señor. O sea, todos nosotros somos personas muy inteligentes. No estoy hablando de la inteligencia natural, sino de la voz de Dios y de la claridad a la hora de que algo sucede. Estábamos en el Congreso de Hombres. Les platiqué hace 8 días, ¿no? Que expedí un olor, la verdad, desagradable. Mi olfato es sensible, pero eso era muy desagradable. Me sentía incómodo de estar cerca de alguien. La gente se acercaba a preguntar, gracias a Dios nadie me pidió que orara por él. Y por ahí de repente alguien se atrevió a abrazarme. Ahí Felipe del Castillo, cuando menciona a Israel, llega Felipe y me abraza. Y yo digo: Dios, o sea, ese olor era muy incómodo. Me cambié la camisa, me lavé las axilas, me lavé el cuello, hice mi baño vaquero ahí en el baño, hice hasta que dije: ya no, ya se fue, ya. Y me puse la nueva camisa, esperé a que me secara, etcétera. Les platico esto porque en realidad tuve que hacer todo eso para soltar eso. Pero ya que estaba con la nueva camisa, ya no quería danzar en la alabanza, porque decía: voy a volver a sudar y voy a volver a expedir. Pero dancé y sudé y ya no olí. Por eso entendí. A la hora de que ya regresé a casa y traté de entender qué pasaba, yo tomaba mi camisa, la olía y decía: ¿por qué este olor? ¿Por qué esta situación? Hasta que entendí de parte del Espíritu, estaba soltando en ese lugar, todo mundo estaba soltando sus cargas, rompiendo ligaduras de impiedad, el pecado estaba siendo lavado, había un olor que expedir. Eso es lo que pasó en ese lugar. Por eso aunque sudé, ya no olí nada mal. Tiene que ser en la intimidad con el Espíritu Santo. Estas cosas no surgen de una idea. Yo me imagino, quizás Dios pueda hacer algo. ¿Ahora entiendes? O sea, Dios lo respalda para proteger su vida, pero
la acción está equivocada. Y así es. Había un matrimonio en Tequisquiapan que estaba en la congregación, casi todos saben quiénes son. Y el Espíritu de Dios, cuando empezó el grupo generador de la familia Castillo, el Espíritu de Dios me dijo, este matrimonio con el matrimonio Castillo van a formar un vínculo, van a romper esa ligadura de impiedad que tienen con los padres de ella, y cuando lo rompan, ese vínculo va a traer una prosperidad en esa congregación, en ese grupo generador y en ese lugar, porque Tequisquiapan va a haber una congregación de uno la congre. Entonces dijo, ahí ese vínculo va a traer eso. Y cuando yo hablo con ellos y hablo con el matrimonio Castillo y los ligo, les digo, únanse para que empiecen a trabajar juntos, se mete esa ligadura de impiedad en medio y por esa causa engaña al matrimonio, a este otro matrimonio. Para impedir que se hiciera ese vínculo, los convence de que se vayan de Tequisquiapan y se cambien a San Juan del Río. Y su vida en Cristo, para abajo. ¿Qué fue lo que pasó? No tenían intimidad con el Espíritu de Dios, así que cualquier idea era buena. Yo me acuerdo que estaban construyendo están ampliando los carriles. Cuando vas a llegar a Tequisquiapan por la Libre, de repente se hacen 4 carriles y se quedó muy bien ese bulevar. Y cuando estaban construyendo eso, me habló él de este matrimonio y me dice, pastor, te platico que nos cambiamos, nos mudamos a San Juan del Río. Yo había hablado con ellos varias veces acerca de la importancia de lo que Dios iba a hacer con ellos en Tequisquiapan. Ya había frutos, ya habían llegado, alcanzado almas, ya almas iban a buscarlos a su casa para que oraran por ellos. Dios había prosperado su economía, había frutos en ese matrimonio. Ya ellos dieron testimonio en algún momento aquí. Pero lo que ocurre cuando me dice, nos cambiamos a San Juan del Río porque la amplitud de la carretera me atrasa como media hora para ir a trabajar cuando voy a Querétaro. Entonces me vine a San Juan del Río para estar más cerca. Y le dije, ¿le preguntaste a Dios? Y me dice, sí, ya está orado. Le dije, no, ¿tú oraste? Sí, Dios te contestó y te dijo que te cambiaras. Ah, no, pastor, eso no pasó. Ah, bueno, es tu decisión. Y por cuanto fue tu decisión, es tu responsabilidad. Dios los va a bendecir en San Juan del Río, pero lo que tenía para Tequisquiapan está truncado, está detenido. ¿Qué terminaron haciendo? Yéndose de la congregación. No inmediatamente, pasaron meses, más de un año para que eso sucediera. Pero ¿qué es lo que realmente pasaba? Que Dios había trazado un plan y ese plan era suyo para ese matrimonio. Y ellos escogieron hacer a un lado el plan de Dios para su vida y poner su propio plan y el plan del papá de ella en medio de eso. Y lo quitaron, truncaron su vida. Entonces, ¿qué pasa con su vida de oración? ¿Qué pasa con su relación con Dios? ¡Pum! Para abajo. Y además no es inmediato. Tú sigues creyendo que sigues estando con Dios, sigues creyendo que tienes relación con Dios, sigues creyendo que sigues orando con el Señor, pero va degradando. Progresivamente, regresivamente vas perdiendo. Entonces comienza tu comportamiento a ser natural. Dejas de tener decisiones espirituales, dejas de escuchar la voz de Dios, de repente dices, prefiero señales. ¿Dónde están las señales? Necesito una señal de Dios. ¿Sí me sigues? Sí. Todo por causa de esa decisión. Pero para llegar a esa decisión primero tuvieron que pasar las otras cosas. ¿Están cansados ya? ¿Dónde nos quedamos para terminar? Vamos a terminar este pasaje. ¿Eh? Gracias. Entonces dice, entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, rey de Israel. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Por qué los dejó de seguir? ¿Por qué no los acabó? Porque entendió que Dios no estaba con él. Y dijo, si ahorita es esto, imagínate si le sigo, vamos a acabar sin ejército.
Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra. Ok, hasta ahí llegamos. Ah, sí, sí, Fer. La parte en la que comentas que Jonatán desobedeció varias cosas a la ordenanza principal, el pueblo también lo hizo Sí, cuando lo vio. sí. Después regresa y el primero que había desobedecido era Jonathan, pero también el pueblo sintió esa parte, por eso abogó, que también ellos lo habían hecho. O sea, Ellos desobedecieron también a la parte de quitarse. sí, si el pueblo siguió a Jonatán, o sea, el pueblo siguió su dirección, sabiendo que ofendían a Dios. O sea, el pueblo no era ignorante de eso. Ellos le avisaron a Jonatán que estaba causando una ruptura del juramento de su padre, que era el rey. Y Jonatán desafió la autoridad. Si el pueblo hubiera estado con Dios, si el pueblo le hubiera importado a Dios, el pueblo le hubiera dicho, preséntate delante de tu padre, nosotros no te vamos a levantar juicio, pero lo que hiciste está contra ese juramento, no hubieran ido a matar vacas y ovejas y comer con carne, con sangre. O sea, ellos siguieron la línea de Jonatán. Ahora, ¿por qué lo protegen? Para justificarlo. ¿Qué es lo que ellos ven? Que ellos también lo hicieron. Entonces, tal vez empiezan con Jonatán y se sigue con nosotros. Tenían temor. ¿Qué otra ejecución podría haber abierto? Puede ser. Pero el asunto aquí es que el rey había hecho a un lado su tiempo con Dios. No podía tomar decisiones con Dios. Eso es crítico en la posición de autoridad. Uno piensa que porque me toca la limpieza, o soy responsable de limpieza, o de música, o de transporte de sonido, uno piensa que porque tengo esa responsabilidad no tengo gran importancia, pero tengo una vestidura puesta por mi autoridad que Dios le dijo que yo debía de ser. O sea, esto no es ¿cómo se le llama eso? De Tin Marín de Dopingüe, al azar. O sea, no me pongo de repente y digo, yo creo que ya yo no sé ni cuánto tiempo llevan los responsables de las responsabilidades, pero llevan un chorro de tiempo. El otro día hasta pregunté, hace como 6 meses, pero vamos a suponer que de repente yo digo, híjole, ¿quién es el de traslado de sonido, de transporte de sonido? ¿Quién es el responsable? José Luis. Entonces, José Luis lleva, ¿qué? 3 años. No, ya es mucho. A ver, y saco mi moneda de 10 pesos. Si es águila, pongo a uno que le vaya a las águilas. Si es sol, le pongo a uno que vote por el PRD. No, uno que oiga a Luis Miguel, porque le dicen el sol a ese cuate, ¿no? Y entonces hecho, cae sol. A ver, ¿quién está pecando escuchando a Luis Miguel? No sé, pastor. Mira, allá ni siquiera, esto ya está en otra predicación. Hay pueblo. ¿Ve la importancia de que no escuche yo a Luis Miguel para que ustedes no escuchen a Luis Miguel? Ay, Señor, líbranos de todo mal. ¿Y ya dónde terminamos? Ya terminamos, ¿no? Gracias, solo quiero terminar aquí. 47 de... ¿Ya no? Ya, ¿verdad? Ya. No, pero ya lo habías terminado. Sí, muy bien. Ok, ¿le paramos? ¿De veras? Porque viene el segundo y son 3. Bueno, va el segundo y ya me van diciendo hoy. Me da risa porque al principio, no, más. Luego, no, sí. Y luego, ¿ya le paramos? Y un silencio. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Es un pueblo terrible porque es un pueblo que primero le dice a Dios, queremos un rey, ya no te queremos aquí. Después ponen a Saúl se vuelve rey y Saúl se revela contra Dios.
Así es. Y el pueblo, o sea, pero por la presión del pueblo, Saúl comete el error. Ahí vamos. Ahí vamos. Por eso nos quedamos ahí. No te adelantes, Gómez. Hemos visto cómo Saúl desde el principio persigue, quiere matar, hacer guerra, Jonatán. Ah, no, Saúl. Ah, sí. y muere persiguiendo. Sí, O sea, persigue a David, por Sí. cuanto persiguió tanto a David, se esforzó por matarlo, sí. se suicidó. Finalmente no fue por su mano, pero decía que estando en guerra con los filisteos otra vez, se va a un monte, ve a uno que no me acuerdo de Sí. dónde viene, y dice, clávame la espada. Sí. O sea, tanto su vida fue así, separado de Dios, que murió por la misma. Pero muere, o sea, dos cosas. Uno, es desechado por Dios por su desobediencia y la otra es persiguiendo al que sería rey. ¿Por qué Dios permite que lo persiga? Porque necesitaba forjar el carácter de David. Probar su corazón. Ahorita vamos para allá. No te adelantes, Gómez. ¿Todos se saben el chiste de no te adelantes, Gómez? No. Ay, ¿a poco? Yo pensé que lo había dicho así en predicación. ¿Seguros? Va. Era un grupo de cazadores que se iban a África a un safari y contratan a un guía, de esos expertos, ¿no? Entonces va el grupo y el guía va y de repente encuentra ahí las heces fecales y toma, huele, elefante de 2000 kilos, ya adulto, hacia el noroeste a 7 kilómetros. ¡Wow! Y ahí van, elefante y lo matan. Y ahí van otra vez todo el grupo y va el guía y de repente encuentra otra ese fecal. Esta es una jirafa joven, mide 6 metros, no sé ni cuánto miden las jirafas, 6 metros. Y está al suroeste, pero está ahorita echada, ahorita podemos llegar y cazar. Y entonces ahí van y encuentran a la jirafa y la matan. Y siguen caminando ahí el grupo y el guía adelante y de repente una ese fecal la toma. Gómez, no te adelantes. Sabía lo que Gómez había comido. ¿Ya se despertaron? Entonces, Gómez, no se adelanten, por favor. 24, ¿ya están? En 1 Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en Engadí. Rápidamente, acuérdense que David mata a Goliat. Y cuando mata a Goliat, el pueblo dice, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces, con eso, Saúl le entra un celo contra David. Por un lado se ganó el lugar del palacio, se ganó el hecho de poder vivir en el palacio, le dio a la hija Mical como esposa y todo ese privilegio, pero tenía celo contra él. Y lo trató de matar 2 veces con su lanza en la mesa, comiendo. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Cómo se dice? Se exilió, o sea, se exilió de estar en la presencia del rey y se fue por el territorio israelí, pero escondiéndose de Saúl. Entonces Saúl había mandado para matarlo y no lo encontraba. Y aquí iba tras los filisteos, ¿no? Pero ya que iba en cierta región, dice entonces, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. Supongo que por la región donde estaba Saúl. Versículo 2, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Fíjate qué interesante. ¿Cuántos hombres tomó para perseguir a David? ¿Y cuántos hombres tenía para pelear contra los filisteos en el? 600 contra un ejército enemigo. 3,000 para matar a David. Esa es la dimensión de autoridad que Dios delegó sobre David. Entonces, creces en autoridad y el enemigo no te va a mandar 600, te va a levantar 3,000 y los vas a vencer porque para eso te puso el Señor. ¿Ok?
Entonces dice el versículo 3 que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Yo me imagino del sol, ¿verdad? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Fíjate el escenario, es oscuro. Los hombres de David estaban arrinconados, escondidos. Yo creo que estaban en la cueva, pero cuando los vieron venir se pusieron todos ahí escondidos en los rincones dentro de la cueva, en medio de la oscuridad. Y entró Saúl en ella para cubrir sus pies, perdón, estaban sentados en los rincones. Entonces el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu mano, a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se acercó a Saúl a la distancia de poder tocar su manto y cortarle una orilla de su manto. O sea, lo pudo haber matado. Dios puso a David la oportunidad de matar al rey que lo perseguía con 3,000 hombres. No era solo matar al que lo perseguía y acabar con su angustia y con su aflicción y con su, ¿verdad? Su estado de miedo, de temor o de no sé cómo llamarlo, persecución. No iba a acabar solo con eso. Si mataba a Saúl, él se convertía en rey. ¿Qué impidió a David matar a su rey? Fíjate, vamos a seguir leyendo, porque algunos van a spoilear aquí el asunto. Después, versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿El qué? El ungido de Dios. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Dios. Tenía una vestidura. No solo tenía vestimenta. No, tenía una vestidura puesta por Dios. Y eso implica, amados, que cuando a alguien se le da una vestidura y es investido por la autoridad de Dios a través de sus siervos, de sus ministros, esa persona debe ser respetada por esa investidura. Y no es poca cosa, no es menor el que limpia, el que usa un trapeador, que el que predica. No es menor el que limpia una silla que el que toca una guitarra o toca un teclado. No. Cada uno tiene su propia vestidura para poder ejercer la autoridad y poder ministrar delante del Señor. ¿Sí me sigues? Sí. En algunos es como limpieza, es un acto privado. O sea, nadie te ve. Cuando la gente llega ya está todo limpio. Entonces nadie se dio cuenta, de los que llegaron después no se dieron cuenta que se habían limpiado cada silla. Ahí estuvieron Guille con Janet limpiando las sillas por delante y por detrás. Nadie vio eso, pero no lo hacen para que la gente las vea y diga, wow, oye, gracias porque me puedo sentar y no me voy a ensuciar los pantalones o lo que traiga yo de vestimenta, ¿verdad? Ellas lo hacen porque agradan al Señor. Y yo estoy aquí porque agrado al Señor. Y hace rato los que tocan por agradar al Señor, porque lo hacemos por el Señor. Por eso es que los hijos de Dios tenemos tanta pasión cuando hacemos las cosas. No es que ya me pusieron esto, es que ya me dejaron lo otro. Es pesadísimo. Hace 8 días estuvimos en Tequisquiapa y unos llevaron el sonido y otros lo regresaron. No sé si me explico. Es un asunto entre tú y Dios y eso es algo que hacemos para Dios. No es solo el esfuerzo que haces de trasladarte a otra ciudad, 1 hora, 1:15, y llegar allá, tener la reunión y luego tener que regresar 1:15 a tu casa. No es solamente eso, es el amor que tenemos por el Señor para hacer lo que nos diga que tenemos que hacer. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos pone en el lugar en el que estamos y hacemos lo que hacemos por amor a su nombre. Porque Él nos amó primero. ¿Estás conmigo? Sí. Híjole, a ver si terminamos este pasaje. ¿Dónde estamos? 6. 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces, ¿qué tenía en la mano David?
ese pedacito, la orilla de su manto. Ahora, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces. Por supuesto que lo dejó que se distanciara un ratito, ¿verdad? No salió y se puso atrás de él y mira lo que tengo. No se vaya a causar. Déjame decirte una cosa y déjame decírtelo con todo la seguridad. David no confronta a Saúl, no solo porque lo pudo haber matado en ese momento, en esa cercanía, en esa oportunidad, no. Y no porque entonces los 3,000 hombres se le pudieron venir en contra, no. David no lo mata por la investidura, porque Dios estaba con él, aunque había sido desechado ya de Dios. Tenía la investidura. Porque la investidura no es algo que se quita con el pecado, la investidura no es algo que se quita con la desobediencia, la investidura no es algo que se quita con la mala conducta o con haber dejado al Señor. Tienes que entender, tenemos que entender que no se quita la investidura. Se pierde la unción, se pierde la relación con Dios, el Espíritu de Dios se contrista, se separa de nosotros, pero la investidura no se quita. El llamado, como los dones, son irrevocables. David tuvo que esperar. Ahorita, bueno, seguimos leyendo porque, híjole, yo me emociono con estos temas y espero en el Señor que eso se transmita y pase a sus corazones. Dice entonces, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Dios te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Dios. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti. ¿Quién? Dios. Saúl estaba sobre David, quería su muerte, movía 3,000 hombres para provocar su muerte, pero él dice, no, que Dios sea el que se encargue de esto. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Esa fue una indirectota. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Dios pues será juez y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Wow. ¿Sí? Cuando Dios te da una investidura, cuando hay una vestidura que ejerce autoridad y nos equivocamos, Dios se encarga de nosotros. Yo soy responsable de cada acción y cada decisión que tomo en un hombre. Soy responsable de todas y cada una de ellas. No soy responsable de lo que ocurre en Montesión o lo que ocurre en Eleva o en otras congregaciones que estamos conociendo. No soy responsable de ninguna de ellas. Soy responsable de lo que hago, porque Dios me puso en este lugar. Y a cada uno de ustedes y los que no vinieron en esta reunión, me han puesto responsable delante de Él para con ustedes. Entonces los ministros de Dios, y ahora que lo he dicho 2 o 3 ocasiones, y los pastores o ministros que escuchan esto, lo escuchan y se quedan, ¿cómo? Déjame decirte esto, y ya lo he dicho aquí, pero lo voy a repetir ahora que aprovecho esta conferencia de autoridad. Nosotros solo somos ministros de Dios sirviendo a la congregación, sirviendo a la iglesia. No somos ministros de la iglesia sirviendo a Dios. La diferencia es abismal. Porque si soy ministro de la iglesia, entonces la iglesia es la que manda. El presidente actual tiene un dicho: el pueblo es el que manda. Ese es Saúl. Para Saúl el pueblo mandaba. Para Saúl, y ahorita lo vamos a ver, el pueblo es el que daba la orden, no Dios, porque no tenía una relación con Dios. Pero el ministro de Dios que sirve en la iglesia, en su iglesia,
tiene una vida con Dios y Dios le dice qué hacer con su iglesia. Y entonces no hay riesgo, porque Dios conoce el corazón de cada uno de los integrantes de esa iglesia, de esa congregación. Y si visitamos otras congregaciones y ministramos en otra congregación, Dios es responsable. Dios sabe cuál es el corazón, qué hay en el corazón de cada persona. Entonces tú vas como ministro de Dios y recibes la instrucción de qué hacer y cómo hacerlo. ¿Me sigues? El miércoles fui invitado para ministrar, para predicar en la congregación de Miller y... ¿Cómo se llama, mi hijo? Río, gracias, Río de su presencia. Y tenía mi mensaje. Me invitó el martes en la noche para miércoles en la noche. O el miércoles en la mañana, no me acuerdo, pero fue en poco tiempo. La verdad es que yo estoy siempre listo, no es presunción, siempre estoy listo para poder hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer. Entonces, cuando me manda la invitación, yo empiezo, armo, y llegando ahí nos invitan a su oficina. De la oficina nos vamos porque empieza la música, la alabanza. Nos sientan ahí enfrente y cuando estamos adorando, el cielo abierto, la gloria ahí, y el Espíritu de Dios dice, da este mensaje. Y yo le digo, ya tengo el mensaje. O sea, ¿cómo? Olvídate. Porque yo estoy adorando, mis manos así, y de repente necesito que ¿qué le está diciendo? Estaba adorando, yo estaba metido en la presencia, entonces oigo claramente de parte de Dios, da este mensaje, habla de esto. Ya lo tengo, Señor, tú diste, tú de hecho me pusiste 1, 2, 3, da esto. ¿Y qué hago? Te estoy adorando y da esto, porque de repente soy necio. Y entonces agarré, me senté, terminó la adoración y pasé, y entonces di lo que Él me dijo que diga. Porque es su iglesia. Él sabía lo que se tenía que dar, sabía. Entonces tú dices, ¿cómo es que no te lo dijo desde el principio? Pues porque tienes que estar con los sentidos ejercitados. Yo he desarrollado en los últimos 3 años al menos 7 temas extensos. Este asunto, ¿se acuerdan de lo de cuerpo, alma y espíritu? Con eso puedes dar 10,000 temas. En el Congreso de Hombres hablamos específicamente del alma. No hablé del vínculo entre el alma y el espíritu. Tampoco hablé de la conciencia. O sea, es tan extenso, pero es parte de lo que Dios va desarrollando y va revelando y va revelando. La parte más importante aquí es, en el momento en el que estoy, en el lugar en el que estoy, dar lo que Él dice, porque esta es su iglesia. Ustedes vinieron aquí obedeciendo al Señor. Yo subí el aviso, pero ustedes vinieron porque sabían que Dios iba a estar aquí con ustedes y ustedes iban a escuchar lo que Dios tenía que decir. Entonces es una gran responsabilidad, amados. Es una gran responsabilidad llegar a tiempo a la música cuando empieza la reunión, cuando el anfitrión abre la reunión. ¿Por qué? Porque lo que haces en el momento en el que va a empezar, ya está la cita puesta por el Señor para que tú empieces a recibir lo que Él ha preparado para ti. No es para minimizar o despreciar lo que Dios tiene. Si yo pongo anfitrión X o Y, de repente decir, no. Por ejemplo, si te he puesto de anfitrión y tú desprecias la posición de anfitrión y dices, bueno, a ver mañana qué les doy, el Espíritu de Dios lo ve. No le importa mi vestidura. Yo le dije a Oscar que lo invistiera, que le pusiera una vestidura de autoridad de anfitrión o de anfitriona, y lo despreció. Y entonces cuando yo estoy ahí metido, me dice, despreció, no lo pongas o no lo pongas. ¿Sí me sigues? Y entonces pasan las semanas, ¿por qué no me han puesto? ¿Qué habrá pasado? Pues nada más mira tu corazón, escudriña tu corazón. No sé si no siempre, cada vez que pongo anfitrión es dirección del Espíritu Santo. No es volado, no es de Tin Marín, no es, por ejemplo, hubo una ocasión en que puse de anfitriones a unos de ustedes y estaban de vacaciones, cortaron sus vacaciones y se vinieron de anfitrión. Y cuando llegaron, yo como si nada, estábamos, pero cortamos y nos ven. ¿Por qué? Pues nada más me hubieras dicho, estoy de vacaciones.
porque el Señor hizo una cita, porque el Señor dio una instrucción. ¿Sí me sigues? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Nosotros hemos cortado vacaciones por otras razones, pero la parte más importante es la dirección del Espíritu Santo. Señor, ¿hago o no hago? ¿Doy o no doy? ¿Estás conmigo? Sí. ¿Ya le paramos? No. Ay, todavía hay un poco de eco. Vamos a terminar ¿Dónde estamos? Rápido. Sí, mi amor, ¿quieres hacer un comentario? ¿Quieres pasar? Pero es que no se va a grabar o no importa, porque se han hecho muchos. Ok, adelante. Somos ministros de Dios sirviendo a la iglesia, en la iglesia. No quiere. Gracias, Guille. Gracias. Si tú tienes el carácter de Saúl, la gente te va a decir lo que tienes que hacer y tú lo vas a hacer. Pero si tienes el carácter de David, como acabamos de leer, la gente te va a decir qué hacer y vas a decir no, porque Dios dice esto. ¿Me sigues? Sí, y puede ser que a lo mejor no tengas, el ser tranquilo, es bueno, así, no voy a crear un conflicto o algo, ¿no? No dice, ok, no lo hago, pero entonces, ¿cómo vas a decirle a la persona que no siga haciendo? Pues usando la autoridad. A ver, vamos a leer otra vez esta parte. Es que no, ¿sí estás leyendo lo que estamos? Sí, por eso por lo que comentaste. Voy a responder a tu pregunta. Vamos a leer esto para que quede claro que la investidura desarrolla carácter. Cuando digo carácter no es ser grosero ni impositivo, no. El carácter de Cristo, ¿no? Déjenme, espérenme para no moverme. Se me movió la hoja, por eso es que no lo encontraba. Versículo 4. ¿Sí? Del 24 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Dios, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Es muy importante que no estás confrontando. David lo que dice es: están equivocados y no lo vamos a hacer, ni ustedes ni yo, porque es el ungido de Dios, o porque está mal, o porque está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el ejercicio del carácter está relacionado con poner las cosas en el orden de Dios, en la forma como seas, porque tu personalidad Dios te la dio, tu temperamento Dios te lo dio. Entonces es importante no perder de vista eso. No se trata de confrontar o no confrontar, se trata de poner las cosas en el orden de Dios para que ni ellos ni tú pequen contra Dios. ¿De acuerdo? Ajá, y él acabas de decir, aún puedes decir como oveja o como... Sí. Sí. Sí, la oveja no corrige al pastor. ¿A eso te refieres? Sí, a lo mejor vas y platicas, pero no expones. Sí, tuvimos aquella experiencia de la persona que dijo, que le dijeron: oye, quedó mal trapeado eso, y que dijo: pues si quieres hacerlo, tú hazlo. Se lo dijo a su autoridad, hablando de limpieza. O sea, la autoridad le dijo: oye, está mal trapeado. Y la persona dijo: pues si quieres algo tuyo. Entonces, ¿qué hizo la persona? Trapeó y se olvidó. No quiso confrontar. La persona quedó sin corrección. No, la persona no respetó la investidura, ni en la acción, ni en la obra, pero quien estaba en autoridad no dijo: no, lo voy a hacer yo, pero estás equivocado o estás equivocada.
no solo en tu actitud, sino en tu acción, estás en un error. ¿Sí me explico? Porque la corrección es parte de la expresión de amor hacia las almas. Si tú dices, no voy a hacer nada para no causar un conflicto, no la estás amando o no lo estás amando. Lo que estás haciendo es dejándole ser. Esto es muy importante. Por eso es que ayer estábamos hablando acerca de los hijos permisibles. Esta generación, la generación nuestra, hizo hijos que solo obedecían lo que querían. O sea, lo voy a llevar a términos actuales. Imagínate que Edmond le dice a sus papás dónde dormir y dónde no dormir, aunque todavía no habla. Pero a través de su llanto les dice, no, aquí me duermo. No, te duermes acá. No, yo aquí me duermo. O sea, imagínate entonces en dónde está el crecimiento. Y no estoy hablando de el crecimiento natural, estoy hablando de la autoridad. El ejercicio de autoridad como padres con Edmond. O lo mismo con Josué Fernando. ¿Josué Fernando o Fernando Josué? Josué Fernando. Es el mismo ejemplo. O sea, ¿él va a decir qué comer y qué no comer a sus padres? No. Porque entonces lo que hacen sus padres es decirles, cuando Dios te diga que hagas esto, tú vas a tener la libertad de decir, no, Dios. Porque el principio de autoridad va de los padres hacia los hijos. O va de la autoridad delegada hacia los que están abajo en su autoridad. Entonces, no hago nada para que no llore. Entonces lo estás haciendo un hijo desobediente o una hija desobediente. No solo en asuntos naturales, aquí uso porque son los pequeñitos de la congregación, pero igual pasa en los asuntos espirituales. O sea, el área de música, bueno, ya toqué música. A ver, vamos a, ¿qué otro servicio? El sonido. La instalación del sonido, de repente la instalación del sonido. Entonces de repente hay una técnica para quitar y poner cables. Yo cuando quiero quitar y poner me dicen, pastor, váyase a sentar. Esto es porque yo sé que se pueden lastimar a la hora de, si no se hacen correctamente. Hasta se capacitó a la gente para hacer eso. Entonces, de repente llega alguien con un ánimo de servir. Por ejemplo, el carácter que tiene Pepe. Yo quiero ayudar, a ver, y llega a la consola. ¿Qué hace el responsable del sonido? Yo no lo voy a decir porque Pepe es buenísima onda y la verdad, el otro día platicamos y híjole, nos caímos re bien. No, Pepe, espera. No tienes que hacerlo grosero ni ofensivo. No, Pepe. Hay una técnica para. Entonces, no sé si me explico. El ejercicio de la autoridad, la investidura es para que desarrolles carácter, para que desarrolles autoridad, para que crezcas. Y eso tiene que ver con ello. Si tu forma de hacer las cosas cuando estás en autoridad es impositiva, agresiva, violenta, grosera, el Espíritu de Dios te va a corregir. Y si es al revés, si eres suave, dejado, permisible, te va a corregir. Porque lo que Dios quiere es que seas como Él quiere en la autoridad. Por eso cada vez que caso a alguien en la boda les digo, ustedes tienen 3 opciones de matrimonio. El matrimonio de los papás de la novia, el matrimonio de los papás del novio o el matrimonio que Dios quiere para ustedes. Tienen que decidir qué matrimonio quieren. Porque Dios construye a través de esa formación. Es la edificación, primero de la vida y luego del matrimonio. Entonces es muy importante que no pierdas de vista eso. ¿Contesté tu pregunta, mi amor? ¿Sí? ¿Quieres decir algo más? Ok. Sí, Fer. Esta parte que estás hablando, ahí como yo también me alcanzo a ver algo. Cuando los hombres le dicen a David que se llega el tiempo, es porque les habían dicho que había una palabra que le había dicho a Dios que se lo iba a entregar. Sí. A su vez, él no fue solamente con ellos, él todavía tuvo el discernimiento y comunión con Dios para no decir, esto sí es cierto, esto me lo dijo Dios, entonces vamos a hacerlo porque ya lo había dicho Dios, sino que todavía fue, y ahí en ese momento yo nada más supongo que tuvo otra dirección de vuelta de Dios. Si él no la hubiera tenido, hubiera hecho algo que Dios no quería, pero al tener la dirección de
Efectivamente, o sea, si hubiera sido como Saúl, como el corazón de Saúl, hubiera hecho lo que le dijeron que tenía que hacer y le hubiera quitado la vida al rey. Pero la palabra que Dios le da y ellos se la recuerdan es: haz con él como te pareciere. Y le pareció perdonar su vida. Porque Dios estaba probando el corazón de David. O sea, Dios tenía que formar ese carácter a través de esa persecución, a través de toda esa, fueron un chorro de tiempo, pero Dios tenía que formar ese carácter para ser el rey que se iba a sentar en el trono que éste había desechado. ¿Ibas a decir algo, Ro? Perdón, en el 6, si me regresan tantito, lo que pasa es que ahí dice, Jehová me guarde, no, en el 5, El 5. dice, Después de esto se turbó. Dice, he aquí entrego a tu enemigo. O sea, la palabra que le recordaron dice, he aquí entrego a tu enemigo. Pero Saúl no era el enemigo de David. O sea, Saúl consideraba enemigo a David. Así es. Pero David no lo consideraba enemigo a Saúl. Ok. Entonces, cuando el pueblo está diciendo a tu enemigo, o sea, él podía tener una promesa de que todos sus enemigos iban a estar doblegados. Exactamente. Pero él sabía que no era una palabra que se tenía que ejecutar en Saúl, porque Saúl no era su enemigo. Así es. ¿No? Y es lo que él se esfuerza por demostrar que aunque lo estuviera persiguiendo, él no lo consideraba su enemigo. Es cierto. De hecho, cuando sale de la cueva y sale tras de él, le dice Señor mío. No le dice mi enemigo. Es cierto, Saúl lo puso como enemigo, pero David nunca lo consideró su enemigo, porque tenía la investidura, ¿no? Buen punto. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Dios en tu mano. ¿Por qué? Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Insistiendo en la parte de enemigos. Dios te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Dios que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Le dejamos hasta ahí? ¿De veras? 26, va el 26, miren, puse yo una para separar el 26. Híjole, bueno, me voy rápido. ¿Alguien está cansado? No. ¿Hacemos un break? No. Okay. Costen. Otra vez vamos a un nuevo evento entre Saúl y David. ¿Listos? Lo que quiero dejar entonces aquí es muy clara el carácter de Dios en la vida de David y el carácter de Saúl respecto a Dios. Dice, vinieron los cifeos de plano, o sea, dices, por favor, o sea, sinceros, ¿no? Así debe haber estado. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif. O sea, después de lo que pasó, Saúl seguía persiguiendo a David. ¿Por qué? Era lo que había en su corazón. Tenía endurecido, y había otra razón. Quería dejarle el reino a su hijo. Eso era lo que debió de haber sido al morir. Dice, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hijo de Joab: ¿quién descenderá conmigo? ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues
y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. ¿Y se están imaginando la escena? Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. ¿Qué está haciendo Abisai? Está diciendo: ya tuviste una oportunidad, la despreciaste. Si no eres capaz de hacer eso, yo lo hago. ¿Sí o no? Entonces, ¿el versículo qué? 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Dios y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Dios había caído sobre ellos. Qué cosa tan increíble. Dios volvió a probar el corazón de David, pero esta vez le dijo: te lo voy a poner en charola de plata, y te voy a llevar a uno que sí es capaz, porque conozco tu corazón, David. No lo vas a tocar, pero te voy a traer uno que te convenza o que haga las cosas. Y David detuvo la mano del que sí era capaz. Esa es una posición donde puedes identificar la investidura y respetarla sin tocarla. ¿Me sigues? Es un claro ejemplo de no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque Así es. a pesar de que Abisai. Abisai le decía Señor y creía en Jehová por David, no entendió el mensaje claro que era el investidor. No lo entendió al principio y no lo entendió ahora. Abisai era su sobrino, hijo de su hermana Sarbia. También el carácter de decírselo, de decirle, a ver, es que no. Así es, así es, así es, Y le da así es. panorama, Sí, o sea, no puedes. sí. El hermano de Abisai, años después, cuando David ya era viejo, desafía y confronta la posición de David cuando llora porque Absalón es muerto. Absalón lo trató de tirar, de hecho lo quitó del trono, y luego Dios lo regresa a David al trono, y Absalón muere y David llora. El hermano de Abisai, el otro hijo de Sarbia, reclama a su rey por haber llorado la muerte de su hijo. O sea, todo está en el corazón. Y cuando en mi corazón abro mi boca contra la investidura, entonces tengo que ir con Dios y decir: ¿qué estoy haciendo mal? Algo está llevándome a mí a pasar la línea, a rebasar la línea que tú has puesto, porque la investidura está ahí y no voy a tocarla. Aquí estamos hablando de quitarle la vida a su rey. Pero quede el poder que tenemos con la lengua, con la boca, el poder de la vida y de la muerte. Tú puedes entonces, lo que hizo el pueblo, desautorizar la posición de autoridad de alguien a quien Dios le ha puesto vestidura. Me acuerdo que hace años, todavía estábamos allá en México, éramos líderes de ahí de los 12, y me acuerdo que uno de nuestros, bueno, no, en ese tiempo eran inconversos, llegaron a Cristo, tenían una vida terriblemente, ¿cómo se dice cuando tienen cosas sexuales feas? Tiene perversa, pero tiene otro nombre, promiscua, gracias, promiscua. Una pareja que vivían juntos, pero tenían una vida promiscua terrible. Y llegan al Señor. Eran drogadictos, eran alcohólicos, etcétera, tenían de todo. Y el asunto es que el Señor llega a sus vidas y comienza Dios a sanar, a restaurar, y nos piden consejería. Ahí vamos mi esposa y yo. Y cuando estamos dando consejería, mi esposa habla y ella le dice a mi esposa: mira, y es que era su expresión: mira, hija, te voy a decir una cosa.
he vivido tanto y tú eres una niña de familia, niña bien, tus papás han cuidado de ti, ¿qué me puedes enseñar? Esas fueron sus palabras. Despreció, porque ella no entendía que cuando mi esposa daba el consejo era el Espíritu de Dios hablando a través de ella por la investidura. No es que tengas que ser lo peor para dar un consejo a alguien que está en lo peor. Lo que tenemos que entender es que el Espíritu de Dios es quien habla cuando ha dado la investidura, porque la investidura es delegación de autoridad. Entonces no tienes que vivir cosas terribles o no tienes que ser peor que ellos para después decir, ahora sí tengo autoridad para hablar porque yo ya pasé por eso. No, porque el Espíritu de Dios sí vio eso, el Espíritu de Dios sí sanó eso, el Espíritu de Dios sí es capaz de restaurar eso y de levantar esa vida. Todo tiene que ver con la investidura delegada por Dios. No era casualidad que estuviéramos nosotros, Sandra y yo, sentados ahí delante de ellos para hablarles acerca de lo que Dios tiene para ellos. No era casualidad porque teníamos la investidura puesta y Dios hablando a través de nosotros. ¿Amén? Bueno, ¿le seguimos o le terminamos ahí? Vamos a terminar. Vamos a terminar de leer, ¿les parece? Entonces dijo Abisaí el 8. No, 9, 13, wow. Yo creo que ustedes me están, sí, no, el 26, pastor, ya. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Te digo que David no era tonto, ¿no? Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Pues si te está gritando a ti, Abner, ¿cómo que al rey, no? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que son dignos de muerte, porque no han guardado a su señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Y así David levantando así y gritándole, mira. O sea, ahí estuvimos a un lado de tu rey, tú echadote, dormidote allí. Sabemos que Dios puso ese sueño profundo en ellos, porque Dios necesitaba probar el corazón de David. Pero David confronta esa posición, porque el mensaje es para el rey, no es para Abner. Dice, porque uno del pueblo, dice, entonces, ¿qué has hecho? Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que son dignos de muerte, porque no han guardado a su Señor. Versículo 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esa voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Eso está gruesísimo. O sea, Dios pone a veces a nuestras autoridades en el error para probarnos y decir, si Dios así me puso. Cuando Absalón, eso ya no lo vamos a leer, pero cuando Absalón lo quita de rey, David sale de rey, le da golpe de estado. Y saliendo David se encuentra un tipo que lo maldice, que dice, mira nada más, o sea, tu propio hijo te quitó de tu posición, qué vergüenza, y lo maldice. Y entonces su segundo, Joab, su general del ejército, le dice, deja que lo mate como un perro. Y David lo detiene, y ahí no era el rey. ¿Por qué lo detiene? Le dice, parafraseando, le dice, si Dios lo puso ahí para maldecirme, ¿quién soy yo para quitar o para estorbar esa decisión de Dios? Esto es increíble. Esto tiene otro nivel. Esto tiene que ver con un corazón dispuesto a lo que sea, si Dios así lo permite, para probar nuestro carácter, para formar nuestro carácter, nuestro corazón. 11. Ruego pues
Que el rey mi señor oiga ahora las palabras de sus siervos. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Dios, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No que haga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos hoy. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Lo bendijo. Vamos a orar. Papá, gracias por esta palabra. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu enseñanza. Gracias por formar nuestras vidas también. Gracias por hacer que esto trastorne, que vaya más allá de lo que es. Muchísimas gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias porque nos hemos equivocado acerca de los ungidos, el ungido de Dios, ungidos y ungidas de Dios. Porque hemos abierto nuestros labios o hemos tenido actitudes, o hemos tenido conducta inapropiada, una conducta fuera del lugar. Y a veces incluso hemos perdido el temor de ti al hacerlo, y eso ha ofendido tu vida y ha ofendido a los tuyos. Te pedimos perdón por eso el día de hoy. Te pedimos perdón por haber abierto nuestra boca contra ellos. Te pedimos perdón por haber abierto nuestra boca contra aquellos que tú has investido, a quienes les has dado vestidura, y nosotros aún así hemos levantado nuestra voz o nuestro texto o nuestro corazón contra de ellos. Perdónanos, Señor, perdónanos, que no se extienda nuestra mano y que no se extienda nuestra voz en contra de los ungidos y las ungidas del Señor, sino que seamos guardados irreprensibles. Que tu Espíritu Santo nos haga entender diligente el temor de Dios. Que nos hagas entender, que nos instruyas, que nos capacites, que nos ejercites. Que nosotros como pastores, mi esposa y yo y mis hijos, no formemos hijos espirituales u ovejas, que no las formemos permisibles, dejándoles que hagan lo que sea como sea, que decidan lo que sea como sea, sin haber aconsejado sus vidas y sin haber intervenido en su corrección o en su exhortación. Líbranos de ser padres espirituales que simplemente ignoremos las cosas y digamos, ¿para qué lo hago si de todos modos va a hacer lo que quiera? No, Espíritu de Dios, somos responsables delante de ti, no delante de ellos. Así que lo que vamos a hacer lo haremos delante de ti. Respondemos a ti, damos cuentas a ti. Y este ministerio no va a darse ese lujo de permitir que ovejas que se quieran volver cabritos no tengan la intervención de sus pastores para evitarlo. Que no tengan la intervención de oración, intercesión, exhortación, corrección para evitar que se vuelvan como esos cabritos y terminen al lado izquierdo de tu trono, desechados y fuera de tu presencia. No, Espíritu de Dios. Hemos conversado nosotros como familia pastoral y hemos dicho, cuando intervenimos, cuando exhortamos, cuando tratamos de corregir, muchas veces las ovejas se vuelven contra nosotros o se van de nosotros. Tal vez sea mejor como otros ministerios que ni siquiera tienen contacto con las ovejas. Dejan que se muevan y crezcan y hagan lo que quieran sin que nos importe.
Pero tú nos has corregido y nos has dicho, yo te puse en ese lugar para ejercer el llamado pastoral. No te puse ahí para sentarte en un trono y ver desde lejos cómo se pierde la gente. No es nuestro ministerio, Espíritu de Dios. No es así. 30, 40, 50,000, 100,000, como sea, ejerceremos el llamado pastoral, tu llamado, bajo tu dirección, conforme a la capacitación que nos has dado, en el nombre de Jesús. Y daremos cuentas en base a lo que hacemos y a lo que aconsejamos y a lo que decimos. Y cada una de las ovejas, cada uno de los siervos, cada uno de los ministros dará cuentas de sí respecto a lo que han decidido, lo que han hecho y lo que se les ha aconsejado. Porque es su decisión y entonces también es su responsabilidad delante de ti. Haya en nosotros armonía, haya en nosotros amor, haya en nosotros, en medio de tu iglesia, sujetándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, bendiciendo unos a otros, porque todos nosotros somos responsables delante de ti de lo que hacemos en esta tu congregación y en nuestra vida fuera de la iglesia, en el nombre de Jesús. Te amamos, precioso Espíritu Santo. Te amamos. Te amo tanto, precioso Espíritu de Dios. Tú nos enseñas, nos llevas a la verdad todas las cosas. Nos enseñas todas las cosas y nos llevas siempre a la verdad. Siempre a lo correcto, siempre a lo que es justo, siempre a lo que trae tu misericordia y tu compasión. No caemos en compasión carnal, dejando que otros hagan lo que quieran, sino que vamos y actuamos para que puedan ser corregidos en el amor en el que tú has puesto. Y a veces eso duele. A veces les duele a ellos, a veces nos duele a nosotros y a veces nos duele a los dos. Pero no dejaremos de hacer lo que tú quieres por amor. Por amor a ellos, por el tesoro que es cada una de las almas que tú has redimido y has rescatado para tu gloria. No dejaremos, no lo haremos a un lado. Te bendecimos y te adoramos. Y levantamos a cada uno de la congre que no ha asistido el día de hoy a la reunión y lo ponemos delante de tu trono en el nombre de Jesús. Y declaramos que aquellos que están en grupos generadores y que están ahí asistiendo fielmente a los grupos generadores, pero que no asisten a la reunión general, traigas a ellos una identidad de rebaño, traigas a ellos una identidad y que puedan desear recibir de lo que tú das en estas reuniones, lo que tú eres en estas reuniones, porque las reuniones no es la predicación, las reuniones es desde que llegamos, en lo que servimos, en lo que convivimos, en lo que platicamos. Todo esto es el estar juntos en armonía, el que tú nos has llamado para congregarnos. Así es como tú lo has instruido, así es como lo hacemos, así es como tú lo decides. Gracias, te amamos, precioso, te amamos, te bendecimos.